Jesús respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Esperar lo inesperado es aquello que crees que no podría ocurrir o que ni siquiera te imaginas que ocurrirá. Esperar lo inesperado es algo que el Señor me ha enseñado principalmente por medio de personas a quien amo y extraño, principalmente a través de una persona, mi papá. En un sermón anterior te dije que yo crecí en un hogar cristiano, pero crecí en un hogar cristiano con una mamá creyente y con un papá no creyente. Sin embargo, mi papá nunca se opuso a la crianza bíblica que mamá aplicaba en casa. Nunca me impidió servir en la iglesia, nunca me impidió leer la Biblia, y contra todos los pronósticos, incluso fue uno de los primeros que me apoyó para estudiar en el seminario. En el 2014 lo diagnosticaron con linfoma gástrico. Para los que no saben, eso significa cáncer en el estómago. Yo pensé que conocía a mi papá, pero cuando el cáncer llegó a su vida, en los primeros 6 ciclos de quimioterapia, fue en verdad donde conocí a ese hombre. Un hombre amargado, un hombre descontento con la vida y un hombre sin esperanza. Mientras que pasaba este escenario, me encontraba en el seminario estudiando acerca justamente de la ira de Dios. Y mi entendimiento se profundizó y con ello vino una angustia legítima en mi corazón que todas las noches estaba y me punzaba, y era la pregunta: ¿qué pasará si papá muere mañana y muere sin Cristo? Para el 2020, mi papá estaba de nuevo con otros 6 ciclos de quimioterapia porque el cáncer estaba de vuelta y más fuerte. Muchas veces lo escuché gritar de dolor. Muchas veces lo escuché sollozar de dolor. Estaba fastidiado porque cada 21 días era una quimioterapia. Y cada 14 días era un laboratorio de sangre. Más de una vez lo escuché decir: prefiero morirme para dejar de sufrir. Y sabes, yo sabía que mi papá iba a morir, pero sabía que si moría sin Jesús, la ira de Dios iba a ser 1000 veces mayor que el sufrimiento del cáncer. Muchas veces le hablé de Cristo, pero amablemente lo rechazaba y cambiaba del tema. Sabes, en tiempo de pandemia, en agosto del 2020, el peor escenario posible había llegado. Se encontraba casi en huesos por la 12ª quimio. Y estaba experimentando el dolor de perder a un hijo por COVID y el dolor de perder a su esposa por cirrosis.
Y cuando lo vi postrado en cama y cuando yo vi que no había ninguna esperanza, ¿sabes qué pasó? La locura y el poder de la cruz se hizo evidente. Dios obró y Cristo lo rescató. 1 año y medio después, cuando el cáncer había invadido todo su cuerpo y en medio de mucho dolor, murió. Pero sabes, murió con esperanza. Pasó 66 años de su vida perdido sin Cristo. Pero en los últimos meses, Cristo lo encontró. Y Dios me dio una lección que ha quedado marcada en mi corazón para siempre. Él vino por los que no tenían esperanza. ¿Y sabes qué? Me enseñó a esperar lo inesperado. ¿Sabes? Ese es el caso del ladrón de la cruz. Quizás su familia lo veía desde lejos y entre lágrimas pensó, todo está terminado. Pero ahí, cuando todo parecía que estaba perdido, el que estaba en la cruz de en medio le dio esperanza y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y justo por eso quiero que tú puedas pensar en este sermón así. Jesús vino por los que no tienen esperanza. Y esa misma esperanza es real para ti. Esa misma esperanza es hoy para ti. Esa misma esperanza es para las circunstancias en las que te encuentras. No sé cómo viniste, pero lo que sí sé es que puedes salir de este lugar con la esperanza que el que estaba en medio de la cruz le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo. Así que quiero que camines conmigo en este pasaje y que puedas darte cuenta de 3 estaciones que estaremos donde nos estaremos parando a través de Lucas 23, del versículo 39 al versículo 43, y tú puedas observar estas 3 verdades sobre Cristo. Mira, Jesús da esperanza perdiendo en la cruz. Jesús da esperanza a los necesitados y Jesús da esperanza real y segura. Quiero que me acompañes a la primera. Jesús da esperanza perdiendo en la cruz. Quizás te estás preguntando si eso no es en cierta forma incongruente. Y quizás lo estás pensando porque, sabes, los ganadores pues ganan y lo hacen venciendo, sumando puntos. Y quienes no les va como esperan, entonces pierden. Los perdedores no son los que ganan, sino los que pierden. Esa es la realidad. Son los que no vencen, son los que se quedan a mitad del camino. Esos son los perdedores. Desde la vista horizontal, Jesús pierde. Y la gente estaba haciendo un espectáculo y un show porque Cristo estaba perdiendo. Pero esta es la ironía de la cruz, ¿sabes? La ironía de la cruz es que se gana perdiendo y se salva muriendo. Esa es la ironía de la cruz. Esa es la locura del evangelio, porque Dios suele hacer las cosas a su modo y no a nuestro modo. Y eso es el poder del evangelio. Muchas personas estaban reunidas para ver morir a Jesús y de verdad creyeron que era un perdedor y que era un mentiroso. Y para sumarle, pues básicamente se reunieron ahí justamente en el Calvario, y los que pasaban por ahí se lo restregaban en la cara y le decían, eres justamente un perdedor. El Calvario se volvió como un show de burlas y Jesús era el hazme reír de las personas. El colmo fue que hasta los 2 ladrones que estaban, uno a su izquierda y uno a su derecha, estaban haciendo lo mismo. Quiero que entonces me abras tu Biblia ahí en Lucas capítulo 23, versículo 39, y que puedas ver lo que sucede en el versículo 39. Mira la burla. Acompáñame conmigo, por favor. Versículo 39. Uno de los malhechores
Nota eso. Estaba ahí insultando a Jesús. Y la palabra es blasfemia. La idea es de estar blasfemando, de estar insultando, de estar calumniando a Cristo. Y ambos ladrones saben que van a morir. Y uno de ellos ha decidido morir haciendo lo que ha hecho toda su vida. ¿Cómo? Dañando a las personas. Y entonces te dices, ¿qué forma de morir? Morir insultando, maldiciendo y riéndote de la tragedia de otras personas es la forma más miserable de morir. Y así estaba muriendo. Los ladrones quizás escucharon de Jesús antes de llegar en la cruz, tal vez. Quizás estuvieron en algún sermón de Cristo. Pero lo cierto es que han escuchado lo suficiente como para también agarrar la entonada y empezar con las burlas. Y para restregárselo a Cristo. ¿No eres tú el Cristo? Es como, no que muy, no que muy salsa. Órale, demuéstralo. Muestra que de verdad tú eres el rey. Casi te podrías imaginar el ja, 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 riéndose y haciendo eso. Su burla estaba mostrando la identidad que él pensaba o él tenía acerca de Cristo. Él no solamente estaba burlando, sino simplemente también se estaba añadiendo a la perspectiva que las personas tenían de Cristo. Y es que su burla supone lo impensable y su burla supone una locura. Desde el punto de vista de ese ladrón, el cual representaba ahí al pueblo y a los sacerdotes, porque también se burlaba, era impensable que el verdadero Cristo tuviera que sufrir. Y era una locura. Era una locura que el verdadero Cristo tuviera que sufrir y morir de la forma más vergonzosa del mundo en una cruz. Eso era una locura. El Cristo que ellos esperaban era un Cristo victorioso sobre las circunstancias inmediatas. Uno que no se dejaría aplastar, uno que sacaría la espada, uno que sacaría el escudo, uno que no dejaría que las personas sufran, uno que no moriría. El ladrón está suponiendo que el que está a su lado es un mentiroso. Un escritor, no sé si lo voy a pronunciar bien, C.S. Lewis, no sé si lo pronuncié bien, dijo que hay 3 formas de ver a Jesús. Puedes ver a Jesús como un mentiroso, puras mentiras, o como un lunático, se echó su buen churro y anda diciendo cada cosa. Es un lunático. O uno que dice la verdad. No puedes presentarte ante Jesús sin tener una perspectiva de su identidad. ¿Es para ti un mentiroso? ¿Es para ti un lunático? ¿O es para ti uno que dice la verdad? El ladrón de la cruz, el que estaba restregándole a Cristo, órale, demuéstralo, no que muy machito, no que muy. Ese ladrón vio que Jesús era un perdedor, vio que Jesús era un mentiroso, no era el Cristo que esperaba. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que ese ladrón murió sin esperanza. Comúnmente me doy cuenta que no creemos en Jesús porque no es el Cristo que nosotros estamos esperando. Es decir, no es el Cristo a mi manera. No es el Cristo que me muestra su amor sacando de mis circunstancias inmediatas. No es el Cristo que viene y evita que yo sufra. No es el Cristo que me apoya en todas mis decisiones aunque esté mal. No es el Cristo que no me hace ver como perdedor. No es el Cristo, es el Cristo que me escucha, pero no tengo que escucharlo. Ese es el Cristo a mi modo. Y la razón por la que no creemos en el Cristo verdadero es porque estamos creyendo en un Cristo a nuestra manera. Y sabes, te lo quise poner de esta forma. Cuando lo que tú estás buscando es a un Cristo
a mi manera, terminarás decepcionado del Cristo de la Biblia. Ese es el caso del ladrón de la cruz. Está decepcionado del que está a su lado, porque el que está a su lado es un perdedor. Pero el Cristo de la Biblia no es el que gana ni hace las cosas a nuestra manera. El Cristo de la Biblia hace que tu mundo se ponga de cabeza porque hace las cosas de una forma muy distinta. Quiero que observes otra vez el versículo 39 y observes las palabras textuales tal como lo dice el ladrón. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo irónico de esto es que parte de lo que estaba diciendo el ladrón era verdad. La cruz de Cristo tenía una inscripción que decía: Jesús, el Rey de los judíos. Pero Jesús sí es el Cristo, pero no era el Cristo que ellos estaban esperando. Él tiene que permanecer colgado en una cruz para darnos esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Él vio a las personas como tú y como yo, necesitadas de perdón, necesitadas de verdadero amor y necesitadas de verdadero cuidado. Jesús vio a los escogidos por los cuales estuvo en la cruz. Y sabes, Él no vio a los escogidos por los que estaba en la cruz como si estuvieran sombreando con su hamaca colgados en una palmera junto a la playa. Él no vio a los escogidos así. ¿Sabes cómo los vio? Él vio a los que por los cuales estaba sufriendo, los vio bajo la ira de Dios y sin esperanza. Él los vio así, Él te vio así, Él te vio sin esperanza, y porque te amaba y porque decidió amarte, decidió permanecer así, porque la única forma de rescatarte era perdiendo. Así que no es que Jesús no tuviera poder para bajarse de la cruz, ¿sabes? Él podía bajarse de la cruz. Pero quiero ponértelo de esta forma: Jesús permaneció colgado por voluntad propia. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de ganar esperanza real y eterna para ti hoy era perdiendo su vida en la cruz. Esa es locura de la cruz, que hoy tenemos esperanza en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras preocupaciones, porque Jesús perdió su vida para que hoy tú tengas esperanza. Y entonces te das cuenta que este es el verdadero Cristo, el que gana perdiendo. Y sabes, que muestra su amor por ti, no dándote lo que tú quieres, sino dándote lo que más necesitas. ¿Y sabes qué es lo que más necesitas hoy? No es que tu cuenta se llene, aunque quisieras que eso ocurriera, pero lo que más necesitas hoy es su vida, su perdón, su justicia y su amor. Ese es el Cristo. Ese es el Cristo que transforma y cambia. Y tú tienes que preguntarte y tienes que hacerlo genuinamente: ¿qué tipo de Cristo estás buscando? ¿Al que se acomoda a tu modo? ¿O al que pierde por ti para ganar esperanza y dártela? ¿Qué tipo de Cristo? Y entonces naturalmente eso nos lleva a nuestra segunda estación. Jesús da esperanza, y da esperanza a los necesitados. Para que Él pueda dar esperanza tiene que perder, y a quienes dirige ese tipo de esperanza es a los necesitados. Y te quiero poner esta pregunta, ¿sabes? Yo sé que no te gusta pensar en esto, pero la verdad es que me gusta ser muy realista, y no podemos quitar este pronóstico de tu vida. No tienes que tener cáncer para tener este pronóstico. Todos tenemos este pronóstico. Lo cierto es que no sabemos cuándo va a llegar. Me gusta hacerle esas preguntas a los chicos de secundaria, porque en verdad, jóvenes, no pienses que por tener 15 años la muerte está muy leja. La muerte no está condicionada a tu edad, sino a la soberanía del Señor.
Entonces tienes que preguntarte, ¿cómo enfrentarías la muerte? Uno de los ladrones, nos queda claro, uno de los ladrones quiere enfrentar la muerte haciendo lo que ha hecho toda su vida, dañando a las personas. El otro, cuando la sombra de la muerte pasaba sobre su vida, clamó por esperanza. Es muy claro lo que te dice las Escrituras. Te puedes enfrentar a la muerte solo de dos formas: haciendo lo que has hecho toda tu vida sin Cristo, o con esperanza, como lo hizo el otro ladrón de la cruz. Pero quiero que te des cuenta que hay un dato que no debemos de perder. Si tienes tu Biblia abierta, esta no te la puse, tú puedes ir a Mateo 27:44. Mateo 27:44. Y este es un dato muy importante para que tú entiendas lo que va a pasar con este ladrón. Nota lo que dice Mateo 27:44. En la misma forma, cuando habla de la misma forma, si lo tienes, lo que hay anteriormente son burlas. Burlas de los fariseos, burlas de los sacerdotes, burlas del pueblo, hasta de los soldados. Y entonces Mateo registra esto. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Nota, no está en singular el ladrón, sino los ladrones. Es decir, mientras que estaba en la cruz, los dos ladrones se unieron a todo lo que estaba haciendo el pueblo, se unieron a las burlas. Ambos estaban enfrentando la muerte, haciendo mal a otros. Los dos estaban de la misma forma. ¿Te das cuenta? Y entonces vuelve otra vez a Lucas capítulo 23 versículo 40 y observas que algo pasó. Nota el versículo 40 y el versículo 42, 41 y 42. Si puedes unirte conmigo, lee por favor. Esto dice el Señor: pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ni siquiera temes tú, a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Qué ha pasado? Unos momentos antes le está diciendo lo mismo a Jesús: oye, si tú eres de verdad el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero después escucha a su compañero y ¿qué pasó? Y él está diciendo ahora a Jesús, él está incluso hablándole al otro, casi está evangelizando, le está diciendo: oye, tranquilo. Y a Jesús le dice: acuérdate de mí. ¿Qué ha pasado? Y entonces comienza a ver que la perspectiva del ladrón, porque ha pasado algo en su corazón, comienza a cambiar. Y piensa en esta lógica: si Jesús estaba en el mismo lugar que ellos, entonces era como uno de ellos. Pero el ladrón podría preguntar esto: ¿por qué no responde como nosotros? Si todas las burlas que suponen que Jesús es un mentiroso o uno lunático, ¿por qué no se defiende? ¿Ya es alarma? Ya mero. El ladrón de la cruz había escuchado ironías de Jesús, ¿sabes? El ladrón de la cruz había escuchado muchas ironías de Jesús. Pero hay algo que también está ocurriendo. Él no solamente ha escuchado las ironías de Jesús, él está escuchando también y está viendo a Jesús mismo. Entonces te lo puse en estos versículos. El ladrón de la cruz se podría preguntar: ¿por qué si está en la cruz no responde con insultos? No responde con venganza y en vez dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué si está en la cruz aún sigue pensando y está preocupado por otras personas, de tal forma que le dice a su mamá: madre, ahí está tu hijo? Y a Juan le dice: hijo, ahí está tu madre.
¿Por qué si está colgado en la cruz y la gente le dice, Dios no te ha escuchado, por qué no blasfema contra Dios? Y en vez de eso clama y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un grito de incredulidad, es un grito de clamor y de confianza en su Padre. ¿Por qué un hombre a quien están insultando, a quien le están diciendo una y otra vez, por qué no responde como nosotros? Aquel ladrón había escuchado dos voces. Las voces de burlas que suponían que Cristo era un mentiroso. La segunda voz, la voz de Jesús, la que clamaba perdón en vez de venganza, la que estaba preocupado por otros, la voz que mostraba que estaba confiado en su Padre y no estaba maldiciendo. Esto es increíble. Dos voces en el momento de la muerte, y el Espíritu Santo obró con poder, y entonces el ladrón experimentó el peso de la culpa. Mi hermano, si tú no crees en Cristo, yo deseo que esta sea lo que tú experimentes, como lo que está pasando con este ladrón. Él experimentó el peso de su culpa, y nota el versículo 41: nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero el que está en medio nada malo ha hecho. Y entonces el clamor del ladrón en el versículo 42 fue genuino: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira la declaración de esta persona. Él ni siquiera le dijo, si tú eres el Cristo. Él no dijo, si eres el Cristo. Él cambió, cuando vengas en tu reino. No era el tipo de petición, ¿será que puedes? Él estaba convencido que Jesús no solo era un inocente sufriente, sino era el rey que estaba ahí colgado y no había dejado de serlo. Esto es increíble. Y te lo quise poner de esta forma: si hay algún momento menos creíble en Jesús, de verdad, si hay un momento menos creíble en Jesús, es el momento de la cruz, porque ahí parece derrotado. Pero en el momento menos creíble, la persona que menos creería vio a Jesús como rey. ¿Por qué creerías que eso no puede pasar con las personas que amas y no han creído en Cristo? ¿No es el mismo rey? Mira, este hombre no vio al que estaba en medio de la cruz como un Superman. El que estaba en medio de la cruz estaba quebrantado, adolorido, ensangrentado, pero vio que el quebrantado, ensangrentado, no era débil, era poderoso y amoroso para salvarlo a él. El ladrón no vio a Jesús como un compañero simplemente de sufrimiento, ¿sabes? El ladrón de la cruz vio al que estaba al lado como su rey, que le daba esperanza en medio del sufrimiento y al borde de la muerte. Él vio más allá de la cruz. Vio que ni la misma muerte detendría el poder de Cristo para salvarlo a él. Eso es increíble. Y cuando la muerte estaba eclipsando la vida de aquel ladrón, encontró esperanza en aquel que estaba a su lado. Y entonces te das cuenta qué ocurrió en su vida. Y te lo quise poner de esta forma. Esto es lo que pasó. Solo puedes conocer que Cristo es quien dice ser cuando el Espíritu Santo abre tus ojos y tú te das cuenta que eres peor de lo que crees, pero no te hundes en tu dolor ni en tu culpa, porque Jesús es todo lo que necesitas. Mi hermano, Jesús no viene por los que suponen que se merecen una buena vida, ¿sabes?
Jóvenes, yo sé que como tú y yo decimos que nos merecemos una buena vida. Jesús nos viene por los que se creen que se merecen una buena vida. Jesús no viene por los que se creen buenas personas y son bien portaditos, ¿sabes? Jesús viene por personas como ese ladrón, como el ladrón de la cruz. Personas que saben que son culpables. Aquellos que reconocen que le han regado una y otra vez y que han intentado cambiar, pero en vez de mejorar solo terminan empeorando la cosa. Jesús viene por ellos. Jesús viene por aquellos que, como el ladrón, ¿sabes?, se miran y reconocen que su vida está perdida, pero miran a Cristo en la cruz y ahí encuentran nueva vida. Si tú estás aquí y nos visitas por primera vez y no estás en Cristo aún, o si has estado aquí varias semanas o varios meses o años pero aún no estás en Cristo, tú sabes a qué me refiero con una vida perdida. Una vida perdida, por cierto, no es una vida desenfrenada, una vida así como que entregada a las parrandas, al chupe y a la droga. No, eso es lo que a veces pensamos que esa es una vida perdida, ¿sabes? Una vida perdida es donde la realidad de tus problemas te agotan y donde piensas que no hay más nada que hacer. Una vida perdida es donde la realidad de los problemas acaban con todas tus opciones, donde el sabor a la vida parece desaparecerse y la vida te sabe más insípida, donde los gozos que intentas tener no tienen pila porque se agotan bien rápido, y donde tu corazón todo el tiempo está inquieto y vas uno tras otro y tras otro porque quieres en tu corazón sentir satisfacción, pero no lo encuentras. Esa es una vida perdida sin Cristo. Y sabes, si tú estás en Cristo, tú sabes a qué me refiero con más razón. Sabes que tu vida obtuvo esperanza cuando te diste cuenta que estabas perdido. Porque solo cuando nos vemos perdidos ante la cruz, Cristo nos encuentra. Así que ya sea como estés, ya sea como viniste, quiero que hoy puedas saber esto. Quiero que tengas esto: la cruz de Cristo no es el final de la vida, sino el inicio de una nueva vida. El ladrón de la cruz, ahí en la mera, ahora sí, en los límites de la muerte, entendió esto: que la cruz no era el final, que la cruz era el inicio. Y ese inicio es para aquellos que están necesitados de Él. Así que puedes observarte. Jesús da esperanza perdiendo y Jesús da esa esperanza a los necesitados. Eso nos hace pensar en nuestra tercera parada. Jesús da esperanza real y segura. ¿Estás conmigo? Escucho silencio. Ok, también, muy bien. Quiero que veas en la pantalla y tú puedas ubicar a este hombre. ¿Lo ubicas? No sé muy bien pronunciar ese nombre. Steve Hawkins. Ahí está. Ustedes los pueden pronunciar mejor. Pero sabes, este hombre dijo lo siguiente: no hay cielo ni vida después de la muerte para las computadoras rotas. Ese es un cuento de hadas para la gente que le teme. Ese es el cielo para él, un cuento de hadas. Me encanta cómo Jesús cambia eso en cosas muy sencillas y muy prácticas con el ladrón de la cruz. Mira cómo Jesús cierra en esa sección, versículo 43. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo.
Te lo quise decir de esta forma: la esperanza que Jesús ofrece no es una ilusión, no es ficción, es real y segura, porque Jesús es real y garantizó esa vida al salir de la tumba y sentarse en el trono. No es un cuento de hadas, mi hermano. No es ficción, es verdad. Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tenía que esperar a Jesús cuando volviera, ¿sabes? Aquel ladrón no se iba a ir al purgatorio, no iba a entrar en el sueño profundo. No. Él, al cruzar la oscuridad de la muerte, estaría en el paraíso. Nota lo que pasó: el ladrón no pasó por un proceso de membresía. El ladrón no fue bautizado, no tomó la comunión y no hizo todas estas cosas. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no me malentiendas, porque tú seguro estás diciendo: entonces no me hago miembro. No me malentiendas. No estoy diciendo que nada de eso sea importante, porque nos estaríamos dando un tiro en los pies. Nada de eso. Celebramos, al contrario, que nos podamos reconectar a una iglesia y ser parte de esa iglesia. Pero lo que quiero decirte es que nadie disfruta de la esperanza que Cristo ofrece por hacer o por lograr o por dejar de hacer esto y lo otro, sino por creer y por la confianza de que aquel que estuvo en medio de la cruz hizo todo, y Él dice: es suficiente. La membresía, la comunión, el bautismo son frutos de una vida transformada, por supuesto. Nada de eso lo haces enfocado para recibir la salvación, porque ya la tienes y la disfrutas, y eso es un fruto. Aquel ladrón, si no estuviera en una cruz, tendría que formar parte naturalmente de una iglesia y formar parte de la primera iglesia, iba a ser miembro. Pero lo que quiero decirte es que la fe es justamente el don de Dios a través del cual tú puedes presentarte ante Dios como en cero, confiado de que Jesús puede darte todo. Esa es la fe. Te lo voy a decir de otra forma: es por medio de la fe que te das cuenta de que no tienes nada que ofrecerle a Jesús. El ladrón de la cruz no podía ofrecerle nada a Cristo, pero él tenía todo para ofrecerle a Él, incluso en la cruz. Y eso era esperanza. Esa es la forma en la que tenemos que venir a Cristo para disfrutar de esa esperanza. No presentándote como alguien que tienes para darle a Cristo, sino como alguien que te das cuenta que no tienes nada que ofrecerle a Cristo, pero confiando que Él puede ofrecerte todo para ti. De esto se trata justamente la esperanza. La esperanza no se trata del paraíso, el ladrón y el paraíso. La esperanza son las palabras de Cristo ahí subrayadas: hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo es un paraíso porque Cristo está ahí. Lo que Jesús te ofrece entonces no es simplemente un lugar en la eternidad, sino una eternidad con Él. Él se ofrece a ti. La esperanza entonces es esta: Jesús es para nosotros, está con nosotros y nosotros le pertenecemos. Esa es la esperanza que puede cambiar tu vida. Esa es la esperanza que te anima. Esa es la esperanza viva y real, porque solo en Jesús nuestra vida es saciada, cambiada y dirigida cuando nos rendimos ante sus pies. Y entonces quiero que te des cuenta y tú puedas preguntarte: ¿me la puedes poner, Marian? Mira, piénsalo bien. Si Jesús pudo darle esperanza al ladrón cuando Jesús mismo estaba en la cruz, piénsalo hoy. ¿Por qué crees que no podría darte esperanza ahora que la tumba está vacía y el trono está ocupado? ¿Por qué? ¿Por qué no crees eso?
Si el ladrón de la cruz encontró esperanza cuando el rey estaba crucificado, ¿por qué no encontrarías tu esperanza cuando el rey ha salido de la tumba, ha vencido a la muerte y está sentado en el trono gobernando? ¿Por qué no creerías que hay esperanza para ti? No sé cómo estés hoy entonces, pero esa esperanza es para ti hoy. Y no sé cómo viniste, pero si estás enfermo, Jesús es tu esperanza real para tus días de dolor. Si estás triste y angustiado por un problema, incluso por la pérdida de alguien como yo, esa esperanza es real para consolarte y fortalecerte aquí y ahora. Y si tú estás luchando contra un pecado o incluso te has dado por vencido, ¿por qué creerías que la esperanza de Cristo no puede romper tu esclavitud con la lujuria, el entretenimiento, el temor al hombre, la ira? ¿Por qué, si esa esperanza es real y segura? ¿Por qué has dejado de creer? Y entonces Jesús te dice justamente esto: hoy estaré contigo. Esa es la esperanza para ti hoy, que Jesús hoy está para ti. Y esa es la locura del reino de Dios, ¿sabes? Que Él venga por los necesitados, por los que no tienen esperanza, por los despreciados, por los afligidos, que reconocen que cuando se rinden ante Cristo sus vidas son saciadas por el Rey de Reyes. ¿Crees eso? Durante los años que Dios me dio y estuve con mi papá, yo te dije que lo conocí en el cáncer como un hombre amargado, insatisfecho. Pero cuando estuvo al borde de la muerte, vi a un hombre en paz, confiado, sabiendo que de aquel lado de la muerte no era inexistencia, era vida en la presencia del Rey de Reyes. Esa esperanza es para ti, hermano. No sé cómo estás, no sé cómo estés, pero yo quiero que esa esperanza sea real para ti. Entonces ve al Señor y dile: tú eres mi esperanza. Y entonces aquí estamos, Cristo.